Y a esta hora estamos atentos a lo que está pasando en el Ministerio de Hacienda en medio de una inspección que adelanta la Contraloría General de la República a una oleada de contratación por parte del gobierno nacional en el remate del gobierno, cuando faltan menos de 8 días para que concluya la administración de Gustavo Petro. Luisa Polo está a esta hora precisamente allí en las instalaciones del Ministerio de Hacienda. Luisa, ¿qué se ha sabido sobre esta inspección? Eduardo y usuarios de Noticias Caracol en Vivo, se completan ya más de 6 horas por parte de la Policía Judicial de la Contraloría que está presente aquí en el Ministerio de Hacienda. Ellos llegaron desde las 10 de la mañana para realizar esta primera actuación luego de la advertencia que hizo el ente de control por esta contratación excesiva. Estamos hablando de más de 14.000 contratos que se hicieron o se suscribieron en las últimas 4 semanas por un valor de cerca de 4,55 billones de pesos. ¿Qué se ha conocido? La Contraloría está verificando en diferentes áreas, está hablando con funcionarios, está recopilando información tanto física como digital que aporte a ese seguimiento de esta advertencia. Pues se conoció en el transcurso de la tarde, hace algunas horas, una respuesta a un comunicado oficial por parte del Ministerio de Hacienda, donde dijo que los funcionarios del ente de control están siendo atendidos en debida forma en diversas áreas del ministerio, que precisamente es lo que hemos conocido, que han estado en varios pisos del Ministerio de Hacienda, en diferentes áreas, haciendo todo este proceso de verificación. Y dice el Ministerio de Hacienda que es preciso señalar que las revisiones e indagaciones sobre contratación y actividad presupuestal están previamente difundidas y expuestas de manera oportuna en el Sistema Integrado de Información Financiera. Esa es la respuesta oficial por parte de la cartera de Hacienda, que hemos conocido también por parte de la Contraloría, que esta verificación, esta primera actuación se dará durante estos días, durante esta semana hasta el viernes, y una vez pues ellos tengan como un consolidado de toda esta información recopilada, pues harán algún pronunciamiento o se darán a conocer qué fue lo que encontraron aquí en el Ministerio de Hacienda. Se completan más de 6 horas, me dicen que todavía están allá incluso reunidos con algunos de los funcionarios, y estamos aquí también atentos a cuando salgan de las instalaciones del Ministerio de Hacienda, pero también la Contraloría nos ha dicho que no se pronunciarían porque, como lo mencionábamos, están apenas recopilando toda esta información, Eduardo. Pues mire, voy a recuperar de la información que usted nos está dando. 14.400 contratos en cuestión de pocas semanas, 4,55 billones de pesos en una contratación que se ha dado al final de este gobierno y que, como decía Luisa, está en revisión por parte de la Contraloría General de la República. Luisa, entonces nos vemos en un rato. Nos cuenta cuando salgan allí los funcionarios de la Contraloría. Sí, bueno, señor, aquí estaremos. Para hablar de este tema, estamos en contacto a esta hora con Andrés Hernández, que es el director ejecutivo de Transparencia por Colombia. Andrés, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol en Vivo. Eduardo, un gusto estar con ustedes, muy buenas tardes y me alegra mucho poder estar abordando estos temas. Bueno, vamos a hablar de varios temas y si le parece arranquemos por este último. 14.414 contratos firmados en las últimas semanas después del 21 de junio, que fue cuando se acabó la ley de garantías, que era la que prohibía contratar, y bueno, aparentemente se vino una oleada de contratos. ¿Esto es normal? ¿Esto ha ocurrido en otros gobiernos, doctor Andrés? Pues Eduardo, arrancaba mi saludo diciendo que me alegra mucho hablar de estos temas porque justamente creemos desde Transparencia por Colombia que meritan muchísima atención de parte de los medios de comunicación, como ha sido el caso, pero también de toda la ciudadanía. Nosotros hace un par de semanas también habíamos publicado un análisis de las primeras 3 semanas después de la ley de garantías y habíamos identificado más o menos 6.000 contratos por 3,4 billones de pesos contratados por el gobierno nacional. Este anuncio adicional que ha hecho la Contraloría alrededor de las cifras que Eduardo acaba de mencionar, pues ya nos muestran un patrón de ascenso en el número de contratos y en los montos. Y por supuesto, a ese nivel de gasto es muy importante que la Contraloría esté haciendo esta actuación. La misma Contraloría, respondiendo a la pregunta, nos informaba ayer en su comunicado de prensa que al comparar esta situación con el periodo de hace 4 años, identificaba un incremento de 22% en esa actividad contractual. Es decir, está evidenciado que en este momento tenemos
pues un patrón de contratación muchísimo más alto. Habrá que ver si eso evidentemente responde a unas necesidades suficientemente sustentadas y por eso nos parece tan acertada la acción de la Contraloría como ente de control independiente, porque consideramos que por los montos, por los cortos tiempos que ha habido en estos procesos de contratación, por supuesto vale la pena hacer un escrutinio adicional al que tradicionalmente se hace y por supuesto muy importante que el Ministerio de Hacienda esté mostrando disposición de mostrar esa información. Aquí hay que generarle tranquilidad a todo el país y ojalá todo esté sustentado. Sí, de hecho, este mediodía el Ministerio de Hacienda publicó un comunicado diciendo, mire, la información que le estamos dando a la Contraloría básicamente es pública y está en todos los sistemas y allí lo puede consultar cualquier colombiano. Sin embargo, no deja de llamar la atención esa cifra que usted nos da de un 22% de aumento con respecto a lo que había pasado hace 4 años. Tenemos un contexto, sí, de fenómeno del Niño, tenemos pues unos asuntos, digamos, urgentes. Uno entiende que puede estar algo represada la contratación por este tema de la ley de garantías, pero no sé hasta qué punto es alarmante estas cifras gruesas de las que estamos hablando, doctor Hernández. Pues poniendo las cosas en una dimensión un poco más ponderada, yo creo que el 22% habría que ver con más detalle a qué corresponde, evidentemente, digamos, datos de hace 4 años comparados con los de ahora implican unos desafíos metodológicos, por ejemplo, alrededor de la inflación, de contextos que había en ese momento, hace 4 años, recordemos que estábamos saliendo de la pandemia. En este momento el presupuesto nacional ha crecido muchísimo más, es decir, un presupuesto mucho más grande que el que teníamos en 2022. Entonces puede que haya una explicación importante y sustentada alrededor de ese incremento, pero otra vez no deja de llamar la atención, no deja de representar una alerta y en ese sentido pues la Contraloría creo que está actuando adecuadamente como lo dije antes. Ahora, más allá del 22%, que es una cifra de comparación, habría que desglosar de todas formas esos datos de contratación que tanto la Contraloría ha anunciado como los que nosotros vimos, y ahí encontramos unas alertas adicionales, porque no necesariamente en estos días ha sonado mucho el tema de la emergencia por el fenómeno del Niño, declarada ya o decretada por el Gobierno Nacional, pero en el análisis de contratos que nosotros hicimos, no necesariamente habían contratos que ya estuvieran, al parecer, direccionados a esa necesidad. Nosotros De hecho, encontramos, por ejemplo, 15 contratos por cerca de 2.2 billones de pesos que respondían en gran medida a obras y buena parte de los contratos, además, que se hicieron mediante modalidad de contratación directa para prestación de servicios, es decir, para personal. Entonces, ahí hay que entrar en ese detalle para terminar de ver qué es lo que está pasando con estos recursos. de hecho, en este momento, doctor Hernández, hay una puja por lo que podría ser 1 billón de pesos adicional. Y es ese famoso billón de pesos que se trasladaría del Fondo de Adaptación a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que imagino yo, pues la gente lo ve con bastante desconfianza, dado los escándalos que se han dado en materia de corrupción en este gobierno, ¿no? Sin lugar a dudas, yo creo que la desconfianza está sustentada y está justificada y de alguna manera pues la responsabilidad está es en los hombros del gobierno que a pesar de tener unos pocos días todavía de administración pues tendrá que rendir cuentas hasta el último momento, así como se le reconoce que evidentemente está gobernando hasta el 6 de agosto, pues hasta ese mismo 6 de agosto es responsable no solamente de lo que se ejecute en este periodo, sino de lo que deje, como se ha dicho popularmente, amarrado en términos de contratos hacia adelante. Entonces, pues hay que recordar que hay una responsabilidad muy grande, muy de fondo y que mucha de esta información necesita explicarse de manera muchísimo más clara a la ciudadanía. Todas las personas seguramente podemos coincidir en que el país necesita atender una emergencia y sin lugar a dudas los mecanismos de atención de emergencias pues necesitan procedimientos mucho más expeditos. Ahora, eso dista de anuncios generales de traslados de unos recursos de un lugar a otro, porque no sabemos cuáles son los planes específicos, cuáles son los mecanismos de ejecución de esos recursos, cuáles son las entidades responsables. En fin, vuelvo al punto inicial, hay razones para desconfiar porque hemos visto casos de corrupción
muy impactantes y que ahora va a estar protagonista nuevamente la entidad de gestión de riesgos que estuvo en esos escándalos de corrupción gestionando unos recursos importantes. Entonces, la pelota está al lado de la cancha y esperamos que haya información y responsabilidad y, por supuesto, mucha transparencia en todo Claro, esto. y con el detalle además de que estamos a una semana y media, ¿no? Una semana larga de que haya cambio de gobierno. Bueno, pero doctor Hernández, lo hemos invitado por otro asunto que me imagino yo usted también sabe de qué se trata y tiene que ver con esas otra vez explosivas declaraciones que ha entregado en las últimas horas Angie Rodríguez, que decíamos fue una mujer con mucho poder en la Casa de Nariño, que acompañó al presidente de la República en el DAPRE y que hoy nos sorprende hablando de redes, hablando de corrupción, hablando del manejo que se le ha dado a muchas personas que han sido cuestionadas, como es el caso de Juliana Guerrero. ¿Cuál es su primera impresión después de haber escuchado, insisto, de nuevo a Angie Rodríguez, porque ya hace algunas semanas había hablado de este mismo tema, pero quizá hoy entrega otros detalles bastante espeluznantes? ¿Qué sensación le dejó después de escucharla? Pues Eduardo, sinceramente desde una perspectiva muy personal, esta situación genera mucha frustración para no solamente organizaciones como Transparencia por Colombia, sino muchas personas que desde hace tantos años estamos impulsando iniciativas de lucha contra la corrupción. Esto lo que evidencia de alguna manera es una situación casi que de descontrol, una situación que pareciera no tener un liderazgo claro y responsable frente a todo lo que se ha revelado por parte de Angie Rodríguez y de alguna manera pues deja esa sensación de cerrar un periodo de gobierno con múltiples cuestionamientos que no son solamente de unos escándalos menores aquí o allá, estamos hablando de casi un patrón permanente a lo largo de estos 4 años de escándalos de personas cercanas al círculo más próximo al presidente de la República, unos manejos de poder bastante cuestionables y aún más grave, pues unos recursos públicos que al parecer han estado vulnerables a la manipulación o a riesgos de corrupción muy significativos. Entonces, pues una primera sensación es de muchísima frustración, pero al mismo tiempo, pues rápidamente hay que convertir esa frustración en activismo, en demanda de transparencia, en demanda de rendición de cuentas. Y yo creo que aquí hay un par de mensajes muy claves. Pues primero, a Angie Rodríguez, que evidentemente pues pueda allegar a las autoridades competentes todas las pruebas que tenga sobre esas declaraciones tan complejas y de situaciones tan alarmantes que ha manifestado. Imaginamos que tiene el sustento para hacerlo, porque lo que está afirmando desde hace ya varias semanas es muy grave y compete entonces a las autoridades poderlo desarrollar e investigar. Compete también a esas autoridades determinar si Angie Rodríguez necesita protección y este es el segundo punto muy clave. Tenemos que rechazar contundentemente la manera como el presidente de la República ha descalificado a Angie Rodríguez como una denunciante de corrupción. Esto va no solamente contra todos los estándares internacionales en materia de protección a denunciantes, sino que casi atenta contra la dignidad humana, llevando este tema incluso a temas, a situaciones personales de salud. Yo creo que este gobierno está terminando de una manera muy lamentable un supuesto compromiso de lucha contra la corrupción que al final no vemos que se haya materializado en estos 4 años. Sí, responde el presidente de la República, pues declarando insubsistente, es decir, echando a Angie Rodríguez del gobierno. Actualmente, recordemos, ella estaba gerenciando el Fondo de Adaptación. Dice ella que tiene lista una demanda, ¿no?, contra el gobierno, no sé exactamente contra quién sería, si contra el doctor Pava, que hoy en día dirige la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en caso de que se concrete ese traslado del que hablábamos hace minutos, de ese billón de pesos hacia la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Pero dice Angie Rodríguez que quedarían desamparadas las inversiones que ya se habían prometido para la gente de La Mojana. Y pues básicamente el presidente pues niega las acusaciones, pone en tela de juicio inclusive pues el estado mental de Angie Rodríguez, ¿no? Entonces aquí uno no queda como en la mitad de una guerra interna que hay dentro del propio gobierno.
Sí, pareciera que todos esos situaciones y tensiones de pugnas por poder, pues transmitieran una imagen de que ese alto gobierno implosionó de alguna manera frente a todas esas competencias de poder, luchas de poder. Pero quiero agregar que no solamente el presidente, pues ayer descalificó de esa manera tan indignante la situación de Angie Rodríguez, sino que además hoy anunció acciones penales contra ella. Esto es la fórmula perfecta de desincentivar cualquier acto de denuncia de corrupción. Y aquí hay todavía mucha situación que tiene que ser indagada y que tiene que ser esclarecida, posiblemente ya por el gobierno que entra, por los organismos de control. Nosotros creemos que una acción tan fuerte como la que ha anunciado el presidente de la República, otra vez haciendo alusión a una situación de salud de Angie Rodríguez, pero ahora anunciando unas acciones penales, son completamente desproporcionadas, en lugar de estar revisando mucho más de fondo y rechazando, como lo debió haber hecho a lo largo de todo este gobierno, cualquier cuestionamiento alrededor de cualquier persona, funcionario pública o no, que estuviera cercano al presidente de la República. Y esto entonces en un contexto en el que los recursos públicos siguen ejecutándose, ¿no? Donde se siguen además anunciando traslados, la sensación que nos dejan de desgobierno, de descontrol y de pugnas de poder, pues es realmente lamentable y Sí. necesitamos tomar correctivos muy rápidamente en el país para proteger los recursos que nos deben beneficiar a todas y a todos. Doctor Hernández, quiero formularle quizá esta pregunta final con la mayor prudencia del caso, porque evidentemente todo esto es materia de investigación, es una versión que ha entregado Angie Rodríguez, pero que genera muchas preocupaciones, y es el criterio con el cual habría, y ojo con esa palabra, habría actuado el presidente de la República, y es básicamente inmiscuyendo sus sentimientos, sus amoríos, sus temas personales en beneficios para ciertas personas. Insisto, esto es lo que denuncia Angie Rodríguez en esas declaraciones de las últimas horas. Esto es materia de investigación, doctor Hernández, pero ¿y qué si fue así? Es decir, ¿qué sensación quedamos los ciudadanos y transparencia y todo el mundo si es que ese fue el criterio del gobierno nacional para invertir los recursos? Yo creo que evidentemente pues hay una esfera siempre de intimidad en cualquier mandatario que será derecho de él o de ella resolverlo como mejor considere, pero cuando esto tiene implicaciones en decisiones públicas o en recursos públicos, sí debe haber una actuación de investigación, no por unas preferencias eventualmente hacia un lado o hacia ciertas personas en la esfera íntima de alguien, sino de nuevo por los efectos que esto pueda tener en decisiones públicas y en recursos públicos. Ahí el asunto se vuelve de interés general, ahí el asunto se vuelve de competencia de autoridades de investigación, ahí el tema se vuelve objeto de rendición de cuentas hacia la ciudadanía. Y habrá que ver entonces qué desarrollo tiene eso, si se trata de tráficos de influencia, si se trata de celebración indebida de contratos, si se trata de asignación de cargos públicos sin criterios de mérito. Es decir, se pueden configurar eventualmente cualquier tipo de irregularidades o delitos, y eso es lo que habrá que investigar. Ya lo que sea de la esfera del presidente, pues estará en su propia conciencia, en su propia esfera íntima, pero lo que haya generado algún tipo de efecto, sin lugar a dudas, debe ser objeto de escrutinio, de investigación y ver hasta dónde llega pues cualquier investigación al respecto de las personas involucradas. Recordemos que, por supuesto, cualquier investigación sobre el presidente de la República tiene que pasar por la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Ahora, eso no quiere decir que las otras personas que hubieran estado involucradas en la función que sea, como funcionario o no, porque aquí hemos hablado en los últimos días de que si tenía cargo público o no tenía cargo público, no importa. Si tuvo una intervención indebida en asuntos públicos, en recursos públicos, es objeto de una posible eventual investigación. Sí, que es justamente esa denuncia que hace Angie Rodríguez, ¿no? Que de hecho
Juliana Guerrero ni siquiera era funcionaria pública y dice Angie Rodríguez pues que se paseaba a sus anchas por la Casa de Nariño e inclusive por otras entidades del Estado, ordenaba gasto, decía a quién contratar, a quién no contratar, en fin, como decimos, una denuncia pues absolutamente escandalosa. Leo aquí para finalizar, doctor Hernández, pues que mucha gente, muchos opinadores en las redes sociales están haciendo referencia a una contradicción que encuentran en el gobierno Petro, que se dijo ser defensor de los derechos de las mujeres, que se dijo ser promotor de la mujer como un motor de la sociedad, y pues a juzgar por esas declaraciones de Angie Rodríguez, pues siempre ha habido bastante maltrato hacia la mujer, ¿no?, por parte del mismo presidente de la República. Pues Eduardo, son cuestionamientos que ha habido tristemente a lo largo de muchos momentos en estos últimos 4 años. Yo creo que este es el tipo de situaciones que generan posiblemente aún más indignación en la ciudadanía. A veces la gente pareciera que ya asume que los temas de corrupción pues están ahí, por supuesto los tenemos que rechazar siempre, pero duele mucho para una mujer luchadora, para la comunidad de personas, por ejemplo, que están enfrentando situaciones de salud mental, que todo esto caiga en estigmatizaciones provocadas por el presidente de la República, nada más y nada menos. Esto sí es una situación que tiene que generar una reflexión muy de fondo en la ciudadanía con respecto a los liderazgos que estamos al final pues decidiendo, eligiendo, y tiene que generar un cuestionamiento muy de fondo frente a quienes asumen ese liderazgo público. Por supuesto, de Transparencia por Colombia tenemos que rechazar cualquier situación que esté afectando la equidad, los derechos de las mujeres, cualquier situación que estigmatice a comunidades afectadas por situaciones de salud. Y yo creo que esto trasciende los temas de recursos públicos y, como lo dije, ojalá sea objeto de una reflexión mucho más profunda en el país. Bueno, pues doctor Hernández, le agradecemos enormemente estos minutos. Dice Angie Rodríguez, ya puso en conocimiento del nuevo gobierno. Tuvo la oportunidad de reunirse ya con el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, ponerlo al tanto de estas cosas y de estas denuncias que ha hecho en las últimas horas Angie Rodríguez ya a través de los medios de comunicación, y pues esperemos que todas estas señales de alerta puedan ser evidentemente de ayuda para las autoridades para investigar, ¿no? Al final no casarse ni con una versión ni con otra, pero sí por lo menos seguirle la pista a todas estas dudas que ha planteado Angie Rodríguez a través de los medios de comunicación. Doctor Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, gracias por estos minutos. A ustedes, Eduardo, muchas gracias.